Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy traemos el holocrón de Darth Plagueis, el sabio maestro de Darth Sidious y aprendiz de Darth Tenebrous. Historia. Varios años antes del nacimiento de Ego Damask II, su padre, un Moon sensible a la fuerza llamado Car Damask, que trabajaba como un agente de rango medio del clan bancario, conoció al renombrado diseñador de naves estelares Rogue Snom, o más conocido como Darth Tenebrous. Tenebrous, en su calidad de señor oscuro reinante de los Sith, había estado buscando al aprendiz adecuado para entrenar con el único propósito de eventualmente poseer a través de los virulentos midichlorianos que había denominado maxichlorianos, para que su conciencia sobreviviera hasta la creación del elegido, que sería capturado por los Sith. Años después de su reunión con Damask, Tenebrous descubrió a otra Moon sensible a la fuerza, una mujer de casta inferior, y la reclutó como discípula. Ya que no era lo suficientemente fuerte en la fuerza como para ser considerada aprendiz, Tenebrous, utilizando métodos científicos Pith, había predicho que la descendencia de Damask y su discípulo serían fuertes en la fuerza. Con este propósito encargó a su discípulo Moon que sedujera a Car Damask y le diera un hijo. Nacido en Maigito en algún momento entre el 200 y el 100 antes de la batalla de Yavin, el hijo de Car Damask, quien se había convertido en el administrador del planeta más de 10 años antes, recibió el nombre de su abuelo, Ego Damask II. Al crecer en una ciudad abovedada en un planeta perpetuamente helado y escasamente poblado bajo la mirada excesivamente atenta de su madre, Ego tuvo una infancia muy atípica para un Moon. Ella registró cada detalle de su crianza, lo animó a hablar con ella sobre sus pensamientos más furtivos y le proporcionó compañeros de juego observando sus interacciones con ellos e interrogándolo sobre sus sentimientos con respecto a cada joven específico. Antes de su quinto cumpleaños, Ego descubrió que podía manipular la fuerza usándola para manipular los sentimientos de sus compañeros de juego. Eventualmente probó los límites de este poder al usar un truco mental muy potente en un joven Moon que había llegado a detestar, convenciendo al niño de suicidarse saltando a un patio desde una ventana. La madre de Damask le ordenó a su hijo que mantuviese sus poderes en secreto y le confió que compartían el mismo regalo. Los padres de Damask lo entregaron a Darth Tenebrous cuando era un niño a cambio de un avance en la carrera de Car, presumiblemente arreglado a través de la oscura red de inteligencia del Señor Oscuro. Tenebrous tomó al niño como su aprendiz, al que pretendía poseer eventualmente nombrándolo en algún momento desconocido Darth Plagueis. Darth Plagueis dejó Maigito por primera vez en su vida y comenzó su vida como Sith. 5 años después de entregar a su hijo al Señor Oscuro, Car Damask fue nombrado director de la rama de tesorería del clan bancario intergaláctico, haciendo realidad el sueño de toda su vida de ejercer un poder real dentro del IBC. Su esposa desapareció sin dejar rastro. 5 años después de eso, Plagueis descubrió la verdad sobre las maquinaciones de Tenebrous que lo llevaron a nacer. Car Damask finalmente ascendió a la cima del IBC como presidente. Darth Plagueis viajó por la galaxia con su maestro haciéndose pasar por el joven contador de Rogue Snom mientras los dos llevaban a cabo el plan Sith de difundir el descontento para madurar la galaxia para su gobierno. Alrededor del 104 antes de la batalla de Yavin, Plagueis emprendió la prueba de visitar Kursith y luchar contra sus nativos con Darth Tenebrous por primera vez. Más tarde, Plagueis le dijo a su propio aprendiz Sidious que su primera misión bajo la tutela de Tenebrous se llevó a cabo en el 25º año de su aprendizaje, en algún momento después del 99 antes de la batalla de Yavin. Tenebrous le encargó a su aprendiz que asesinara a Kerret Sanet el Viejo. El asesinato se logró mediante estrangulamiento telequinético durante un banquete en Korulag. Los Lore Sith se aprovecharon del hecho de que se sirvió anguila hinchada para culpar a los chefs de la muerte de Sante. Después de esta prueba, Plagueis se desvió del camino Sith, como sucedía a menudo con los aprendices cuando descubrieron por primera vez la potencia del lado oscuro. Plagueis luego le dijo a Palpatine que había regresado a Moon Linz para encontrarse con el resto de su clan. Sin embargo, como hijo de Car Damask, nunca fue aceptado por sus medio hermanos y hermanas, quienes lo vieron como un intruso y trataron de desheredarlo. Poco después, Car Damask se enfermó gravemente a una edad relativamente joven para un Moon, y se descubrió que tenía un defecto congénito raro en su corazón terciario que había transmitido a sus hijos con su primera esposa. Plagueis, habiendo nacido de una madre diferente, no portaba dicho gen, y vio como sus hermanos y la madre del clan gastaban millones de créditos en un genetista para ayudar a curar la condición. Plagueis afirmó que había contratado al genetista para realizar tratamientos falsos y que disfrutaba con la muerte prematura de sus hermanos, heredando la riqueza que habían tratado de negarle. Palpatine sospechó que la historia fue embellecida para incitarlo a matar a su familia. Plagueis luego admitió que solo algo de eso era cierto.
Independientemente de las circunstancias, en algún momento Darth Plagueis heredó la fortuna de Damask y se hizo cargo de los negocios de su padre. Las reuniones eran reuniones anuales clandestinas de políticos, líderes de varias organizaciones comerciales y cárteles e incluso gángsters, organizadas por Damask Holding en la luna de Sojourn. Durante sus largos años juntos, Tenebrous no invirtió en entrenar adecuadamente a Plagueis como Sith, en cambio lo envió a varias misiones que consideró inútiles como una distracción y cultivó el talento sin precedentes de su aprendiz para la manipulación de midichlorianos, mientras que se aseguraba de que el Moon solo lo aplicara a la preservación y extensión de su propia vida, por lo tanto asegurándose de que él viviría lo suficiente para que Tenebrous poseyera el cuerpo del elegido. Plagueis desarrolló sus poderes en la fuerza y en el mundo mundano en gran parte por su cuenta, y de hecho los llevó más lejos de lo que creía su maestro. Tenebrous también tomó un segundo aprendiz, un Bith al que otorgó el nombre de Darth Venamis. Aunque Venamis se enteró de la existencia de Plagueis, Plagueis se mantuvo en la oscuridad, creía que era el único aprendiz de su maestro de acuerdo con la regla de 2, una regla que había llegado a resentir. En el 67, antes de la batalla de Yavin, Plagueis, en su papel de Ego Damask, negoció en secreto para que la Federación de Comercio aceptara la expansión de las zonas de libre comercio en los territorios del borde exterior, aunque esto le costaría parte de su monopolio de envío y lo expondría a la competencia desde el principio. A cambio, la Federación de Comercio recibió plenos privilegios de voto como distrito funcional en el Senado Galáctico, aunque el liderazgo permaneció descontento por la pérdida de parte de su monopolio. 67 años antes de la batalla de Yavin, Darth Tenebrous se enteró de un depósito de cortosis en el planeta Valdemic y fue allí personalmente para inspeccionarlo con su aprendiz, un Thread Droid y una sonda minera M2 proporcionada por Subtext Mining. Lo que ni Tenebrous ni Plagueis sabían era que la sonda había sido saboteada por un grupo desconocido. Dentro de una cueva al costado de una escarpa empinada en la costa del Mar del Norte, los dos Loresith aterrizaron su nave, una nave diseñada por el mismo Tenebrous, y se dispusieron a inspeccionar la vena de cortosis usando trajes ambientales para protegerlos del calor mortal. Sin embargo, la misión llegó a un final inesperado cuando el droide informó que la sonda minera había descubierto una bolsa de una variante altamente combustible del etano directamente debajo del pozo. Tenebrous ordenó al droide que desactivara la sonda, pero falló. La sonda anuló las órdenes del droide. Después de que los dos Sith intentaron sin éxito dañar la sonda usando rayos de la fuerza, se apresuraron a regresar a la gruta donde habían aterrizado la nave, dejando atrás al Thread Droid. Mientras los dos Sith corrían por las cavernas sobrecalentadas, Plagueis notó que su maestro estaba extrañamente angustiado, como si sintiera algo alarmante en la fuerza. Acababan de llegar a la gruta cerca de la superficie cuando la explosión de gas los atrapó. Tenebrous conjuró una barrera para protegerlos de la bola de fuego y cuando el techo comenzó a colapsar, usó la fuerza para proteger la nave. Fue entonces cuando Plagueis tuvo la impresión de escuchar a la fuerza susurrarle que había llegado su momento de reclamar su participación en el lado oscuro y no perdió el tiempo en la contemplación. Traicionó a su maestro al derribar las enormes losas de piedra sobre él utilizando la fuerza. El desprendimiento de rocas, sin embargo, también enterró su nave atrapándolos a ambos. Corriendo al lado de Tenebrous, Plagueis trató de consolar a su maestro. El Bith siguió la farsa de su aprendiz y le otorgó el manto de maestro Sith. Plagueis, aceptando la responsabilidad por su acción, informó a Tenebrous que su muerte marcaría el final de la regla de 2, ya que escaparía de la gruta incluso sin la nave. Luego rompió el cuello del Bith, matándolo. Tanto Plagueis como Tenebrous habían esperado mucho tiempo por ese momento. El último esperaba que su aprendiz hubiera hecho su movimiento años antes y estaba feliz de tener finalmente la oportunidad de implementar su plan secreto, mientras que el primero había querido llevar el gran plan hasta su finalización solo, sin tener que cargar con las formalidades del sistema Vanite. Cuando Plagueis usó la fuerza para estudiar los midichlorianos moribundos de Tenebrous, los maxichlorianos que portaban la inteligencia del Bith se deslizaron fuera de su cuerpo sin ser detectados e infectaron una herida en la parte inferior de la espalda del Moon, causada por una roca o algún otro proyectil. Mientras el virus maxichloriano se propagaba dentro de las células de Plagueis, Tenebrous accedió a los poderes de previsión de su aprendiz, los poderes a los que había tenido que renunciar para codificar su inteligencia en el retrovirus. Lo que presenció lo horrorizó. En lugar de proporcionar acceso al elegido, Darth Plagueis murió a manos de su propio aprendiz, Sidious. Después de que el retrovirus completó la tarea para la que había sido diseñado, la infección de todas las células del cuerpo de Plagueis, el señor Oscuro Moon perdió sus poderes de previsión de futuro. Tenebrous, después de salir del cuerpo de su aprendiz presa del pánico, quedó atrapado como una esencia incorpórea en la cueva.
Plagueis perdió la noción del tiempo después del asesinato, sumergido como estaba en la fuerza para estudiar los midichlorianos moribundos de su maestro. Cuando recuperó la compostura descubrió que había resultado herido. Después de acceder a la nave dañada se dio cuenta de que no podía repararla, ni podía usar la fuerza para alcanzar el camino que conducía a la superficie, así que se puso a trabajar para quitar los escombros de la nave usando telequinesis y agregar las rocas a una pila de escombros que podía escalar para llegar a la superficie. Después de haber completado su tarea entró en la cabina y recuperó su bolsa de viaje, que contenía, entre otros efectos, su sable de luz, una muda de ropa y un comunicador. También tomó el sable de luz y el comunicador de Tenebrus. Se cambió y después de asegurarse de que la escena del crimen en realidad no mostraba evidencia de un crimen sino más bien de un simple accidente de nave estelar, Plagueis salió de la cueva. Confiando en un mapa en el comunicador de Tenebrus, el Lord Sith partió en busca de la ciudad más cercana en un puerto estelar ubicada a unos cientos de kilómetros al sur de la gruta, teniendo cuidado de evitar el contacto con los Conme, los habitantes indígenas del planeta. Cuando cayó la noche, el Señor Oscuro se refugió en una cueva poco profunda y mientras repetía los eventos del día anterior en su mente en un esfuerzo por conciliar el sueño, sintió la presencia de un ser con un poder casi igual al suyo. Consideró que podía ser el espíritu de Tenebrus que venía a acosarlo, como decía la leyenda que le había pasado a Darth Bane después de profanar las tumbas de los Señores Oscuros. Sin embargo, Plagueis, seguro de que sobreviviría a cualquier usurpador de su gobierno, no permitió que esta premonición le preocupara y se durmió. Se despertó y reanudó su curso antes del amanecer. Hambriento, habiendo dormido poco, con una herida infectada y atormentado por insectos que picaban, Plagueis estaba en mal estado, pero se sumergió en el lado oscuro y huyó, resistiendo el impulso de atacar a los Conme de castas inferiores de las viviendas cercanas para su sustento. Sació su hambre con murciélagos y peces muertos arrastrados a la orilla. Cuando llegó a la ciudad, Plagueis tuvo una visión del futuro, un futuro de guerra para Valdemic. En el puerto estelar, el Moon buscó una nave apropiada para esconderse. Después de encontrar una de su agrado, se coló en el edificio de la autoridad del puerto espacial, escapando del aviso de los durmientes guardias del turno de noche de Conme, y encontró la oficina del registrador. Se metió en la red de control de una computadora de la oficina y buscó información sobre la nave que había seleccionado, el desolado de Ormantel, capitaneado por una mujer togruta llamada Elin La. La nave estelar estaba programada para despegar por la mañana con destino a varios sectores de Auril, con un cargamento de vida marina fresca guardada dentro de contenedores refrigerados que había pasado por la aduana. Fue dentro de un contenedor de este tipo que Plagueis se coló dentro de la nave, aprovechando la capacidad del Moon para regular el flujo de sangre a los corazones para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Una vez que la tripulación descubrió el polizón, Plagueis le prometió al capitán La que estaba preparado no solo para ofrecer una recompensa completa por el cargamento que había estropeado, sino también para recompensarlos generosamente a cambio de un pasaje a Munilins. Sin embargo, optó por no divulgar su identidad y la mayoría de los miembros de la tripulación lo trataron con desconfianza. El trato finalmente salió mal y Plagueis mató a todos excepto al droide que viajaba con ellos. Para disgusto de Plagueis, no pudo sostener los midichlorianos de los tripulantes que masacró. Plagueis ordenó al 11-4D, el droide de a bordo, que estableciera un curso para las coordenadas que proporcionó y se retiró a las habitaciones del capitán. Luego el droide atendió la herida supurante que el Señor Oscuro había recibido en el derrumbe y le sirvió comida y bebida. Cuando llegó a Munilins, después de reuniones de negocios con el Sol Negro, los guardias informaron a Plagueis de un intruso que había infringido la seguridad de la fortaleza. El Señor Oscuro sintió que esto era el trabajo de un ser sensible a la fuerza y se preparó para desafiar al intruso en los bosques de Soyoun. Originalmente pensó que era un Jedi, pero se equivocó cuando fue atacado por un Bit que blandía un sable de luz color carmesí. Tomado por sorpresa, Plagueis momentáneamente creyó que ese era su fallecido maestro Tenebrus y luego reflexionó que podía ser un descendiente creado artificialmente, pero el Bit afirmó haber sido elegido por Tenebrus como un aprendiz Sith bajo el nombre de Darth Venamis. Venamis le dijo a Plagueis que planeaba ejecutar la última orden de su maestro, matar a Plagueis y legitimar el título de Darth. El duelo fue corto pero feroz. Para preparar mejor a su aprendiz para la pelea contra Plagueis, Tenebrus le había enseñado a Venamis el mismo estilo de lucha en el cual el Moon era experto, para así poder tener una ventaja cuando se enfrentaran cara a cara. Damas, que en un principio tuvo problemas para luchar contra este nuevo enemigo, pero eventualmente tomó la delantera y desarmó a Venamis, usando tanto su sable de luz como el del Bit para forzarlo a ponerse de rodillas. Darth Venamis se ofreció entonces como aprendiz de Plagueis, pero el Moon tenía otros planes para él. Forzó a Venamis a envenenarse mediante la ingesta de una comaflor. Luego le ordenó a sus guardias del Sol Negro que trasladasen la nave del infiltrado y su cuerpo a Aborá, con la intención de usar el Bit como sujeto de pruebas en sus experimentos con midichlorianos. En el 65, antes de la batalla de Yavin, Plagueis usó el nombre público de Ego Damax
para ir a Naboo para inspeccionar la situación por sí mismo. En esta época Naboo estaba en el pico de la temporada electoral y los candidatos para el trono estaban divididos entre una facción conservadora que quería que Naboo permaneciera como un planeta aislacionista miembro de la República, siendo sus recursos explotados solo íntegramente y no por codiciosas grandes corporaciones, y una facción liberal que quería integrar plenamente a Naboo en la República Galáctica. El candidato de esta facción, Bon Tapalo, se aseguró del voto de Explotaciones Damas y la Federación de Comercio al prometerles abrir Naboo al comercio, lo cual les permitiría obtener beneficios de los recursos de plasma. Su oponente era apoyado por firmes monárquicos y tradicionalistas como Consigna Palpatine, patriarca de la casa Palpatine, y el representante de Naboo, Vidar King, dos figuras influyentes en los políticos de Naboo. Plagueis eventualmente se enteró de que Tapalo tenía un informante en la campaña rival que le proveía de información vital. Sus agentes descubrieron que el informante era un estudiante de 17 años del programa legislativo juvenil llamado Palpatine, hijo del hombre que se había posicionado más fervientemente contra Tapalo y sus seguidores, Consigna Palpatine. Ansioso por conocer al joven, Plagueis le convenció de que le diera una vuelta en su preciado deslizador. Desde este primer encuentro, Plagueis aprendió mucho del joven aristócrata. Estaba interesado en la política, pero era tímido para admitirlo, tenía una afición modesta por el arte y deseaba que su planeta se abriera a la amplia galaxia. Más notablemente, Plagueis se enteró del fuerte alejamiento de Palpatine con su padre que venía ocurriendo desde hacía años. Impresionado por la ambición, la inteligencia y la motivación del joven, Plagueis le ofreció usarlo como espía para asegurar la elección de Tapalo y los intereses de Explotaciones Damas en Naboo. Palpatine aceptó la oferta con una condición: él se comunicaría con Palpatine solo y directamente. Esto llevó a que Plagueis considerara que Palpatine le veía como la figura de su padre que nunca había tenido, pero además estaba intrigado por el joven. Por 2 años después de dejar Naboo, Palpatine estuvo constantemente en la mente de Damas. Plagueis empezó a considerar a Palpatine para el rol de canciller supremo que pondría a la galaxia bajo el dominio de los Sith. Inmediatamente después de aterrizar en Naboo, un mes estándar después de su primera visita, Plagueis y su séquito de Damas Holdings y miembros de IBC fueron detenidos por un grupo de guardias de seguridad. Los Moon se vieron obligados a permanecer en una de las áreas de espera del puerto espacial durante aproximadamente 1 hora, después de lo cual llegaron 2 guardias de palacio para escoltar al magister hasta un deslizador Jian que esperaba. Damas fue llevado a Convergencia en el País de los Lagos, donde conoció a Consigna Palpatine. Consigna, que había notado la amistad entre el magister y su hijo mayor, exigió que los Moon se mantuvieran alejados de Naboo y que Damas específicamente se mantuviera alejado de su hijo. Plagueis, sin inmutarse, viajó a Ciudad Hana en Chandrila para reunirse con Palpatine, quien estaba en el planeta participando en un retiro de un mes patrocinado por el programa juvenil legislativo en ese momento, y lo actualizó sobre la situación. El joven estaba furioso por el intento de su padre de entrometerse en sus asuntos y su furia golpeó a Plagueis cuando la sintió en la fuerza. Palpatine exigió ayuda y consejo, a lo que Plagueis respondió que el joven humano podría usar este incidente como un medio para emanciparse. Después de una charla de ida y vuelta, Palpatine le reveló al magister que buscaba el poder supremo, y Plagueis le dijo que estaba dispuesto a ser su aliado en esta búsqueda siempre que se liberara de todas las restricciones, la principal de ellas, su familia. Luego el Moon relató la historia, una amalgama cuidadosamente elaborado de realidad y ficción de su propia emancipación. Le dijo a Palpatine que, siguiendo el consejo de su padre en el lecho de muerte de usar cualquier medio que fuera necesario para proteger sus intereses de seres menos ilustrados, había orquestado una artimaña elaborada para envenenar a su familia y heredar la fortuna de Damashi en su totalidad. En realidad, Plagueis estaba persuadiendo al joven humano para que confrontara a su padre y rompiera las barreras que había construido para ocultar su verdadera naturaleza. Todo salió según el plan de Plagueis, y cuando Palpatine se preparaba para partir hacia Naboo, uno de los guardias de seguridad de su padre vino a escoltarlo a la nave familiar. Palpatine asesinó a su familia poco después de que la nave entrara en el hiperespacio y contactó con Damash, quien le prometió que todas las pruebas serían destruidas sin dejar nada que vinculara a Palpatine con la desaparición de su familia. Plagueis ahora vio al joven como insidioso, ambicioso y arrogante por naturaleza, además de completamente falto de empatía, listo para unirse a los Sith como su aprendiz. Palpatine se arrodilló ante su nuevo maestro y juró lealtad a la Orden Sith, y Plagueis le otorgó un nuevo nombre, Darth Sidious. Poco después del asesinato de su familia, Sidious comenzó las primeras etapas de su entrenamiento diseñando para romperlo como individuo o para rehacerlo como Sith bajo Darth Plagueis. El maestro le prometió al aprendiz que, aunque su entrenamiento sería severo, estaría libre de la regla de 2. Rompiendo el ciclo promulgado por Darth Bane, no guardarían ningún secreto el uno al otro, ni experimentarían celos o desconfianza en su relación, sirviendo así al lado oscuro en concierto. Después de que Sidious comenzara su entrenamiento, heredó los archivos Sith, un banco de conocimiento que contenía conocimientos de 1000 años pasados de maestro a aprendiz. Cuando Sidious leyó los archivos, notó que la madre Talzin, Sor Zusin, Malgus, Bane y Plagueis encontraron pocos puntos en común si compartían sus conocimientos, ya que se centraban en sus propios dogmas.
Sidious aprendió de Plagueis a lo largo de décadas, durante las cuales Plagueis le enseñó a su aprendiz todo lo que sabía para evitar que el poder que había acumulado se perdiera para siempre. Durante el entrenamiento de Sidious, Plagueis le dio a su aprendiz acceso a sus holocrones Sith. Las lecciones de Plagueis involucraron obligar a Sidious a enfrentarse a sus miedos, negarle placeres y quitarle las cosas que amaba. Le enseñó a Sidious que emociones como la envidia y el odio, aunque necesarias para dominar el lado oscuro, eran simplemente medios para dejar de lado las nociones habituales de moralidad por su objetivo mayor. Plagueis también instruyó a su aprendiz sobre los medios para tomar el poder, con el objetivo final de controlar la galaxia. En el 52, antes de la batalla de Yavin, Plagueis participó en discusiones con los Kaminoanos sobre la posibilidad de crear un ejército de clones para algún día destruir la Orden Jedi. Plagueis inicialmente esperaba producir soldados Jinchorri, creyendo que su inmunidad a muchos poderes de la fuerza les daría una ventaja sobre los Jedi. Sin embargo, el genetista kaminoano Kosai señaló que la agresión natural de los Jinchorri sería extremadamente difícil de controlar en un entorno militar e interferiría con su capacidad para obedecer órdenes. Más tarde ese año, Plagueis asistió a una reunión en el mundo del borde exterior de Sereno organizada por el conde Bemek. También estuvo presente en esa reunión un pequeño grupo de Jedis: Jocasta Nu, Saifo Dyas, Qui-Gon Jinn y Dooku. Celanon y Sereno estaban en una disputa sobre la colocación de un nuevo transceptor de hiperonda en el espacio de Celanon, que expandiría el alcance de la Holonet en el sector corporativo. En compensación por el hecho de que la colocación del repetidor requeriría cambios en las rutas comerciales del hiperespacio, Celanon había anunciado que las naves que ingresaran en el espacio de Celanon tendrían que pagar impuestos de tránsito sustanciales. Plagueis esperaba en privado que la mediación fracasara. Citando la controversia, Damas Holdings se retiraría de la financiación del transceptor y el proyecto colapsaría, dejando a los sistemas en Tingelar sintiéndose víctimas por un desacuerdo entre dos mundos ricos de la República e intensificando el desencanto en el borde exterior. Plagueis estaba más interesado en tomar la medida del maestro Dooku, quien era un crítico cada vez más insatisfecho de la corrupción del Senado Galáctico. Plagueis sintió que podía reclutar a Dooku como una póliza de seguro contra la posibilidad de perder a Sidious. Después de horas de conversación se pidió un breve receso. Plagueis aprovechó la oportunidad para hablar con los Jedi y entabló un acalorado debate con Qui-Gon Jinn, quien acusó a Damas Holding de fomentar el descontento en el borde exterior en nombre de las ganancias. A Saifo Dyas y Dooku les habló de un conflicto inminente para la República en el futuro, discutiendo la posibilidad de una división en la República entre el núcleo y los sistemas exteriores. Dooku admitió la corrupción del Senado y se desesperó por la posibilidad de corregirlo. Saifo Dyas fue circunspecto, no queriendo admitir la posibilidad de una guerra por su lealtad a la República. Plagueis se dio cuenta entonces de que para destruir a los Jedi, los Sith deben explotar su sentido de la rectitud y la obediencia a la República, haciéndolos parecer enemigos de la paz y la justicia en lugar de los guardianes. Preparándose para explotar los temores de Saifo Dyas sobre el futuro de la República, Plagueis estuvo a punto de contarles sobre los clonadores en camino, que rápidamente podrían formar un ejército para la República. Sin embargo, al ver acercarse a Jocasta Nu, Plagueis sintió que el lado oscuro le advertía que no hablara de eso y rápidamente puso fin a la discusión. Poco después, en Coruscant, Plagueis presentó a Dooku y Saifo Dyas a su aprendiz, Sidious, antes del discurso de este último ante el Senado en su personaje público de Palpatine, durante una votación sobre varios sistemas clientes de la Federación de Comercio. En algún momento en el 52, antes de la batalla de Yavin, Plagueis fue herido en un intento de asesinato. Darth Plagueis había sobrevivido al ataque de Maladian con heridas graves. Una parte considerable de la parte inferior de su rostro había sido arrancada por un disco decapitador, que también había cortado su tráquea y varios vasos sanguíneos. Para sobrevivir, el Señor Oscuro se vio obligado a usar un tipo de transpirador que cubría su rostro debajo de la nariz. Durante los siguientes 20 años, Damas vivió una vida hermética en su laboratorio, dedicando toda su energía al estudio de los midichlorianos, mientras que Palpatine se dedicó a las maquinaciones políticas que implicaban las últimas etapas del Gran Plan. Además, Sidious comenzó a entrenar a su propio aprendiz Darth Maul bajo la atenta mirada de Plagueis. En algún momento, después de que Plagueis se dedicara exclusivamente a sus estudios, escribiéndolo todo lo que aprendió en un libro que Sidious llamaría el libro de los Sith, Plagueis buscó comprender la fuerza en un contexto puramente científico, eliminando las trampas del misticismo. Aceptó la clasificación de los aspectos de la fuerza en 3 categorías: el aperión, equivalente a la fuerza unificadora; el ánima, equivalente a la fuerza viva; y el neuma, pensamiento consciente expresado en la fuerza. Su enfoque eran los midichlorianos, que creía que se beneficiaban de una conexión excepcionalmente fuerte con los 3 aspectos y que podían usarse para dominar la vida y la muerte. Sin embargo, los 3 aspectos podrían existir completamente sin midichlorianos. Además de la extensión y creación de vida a través de los midichlorianos, Plagueis buscó explorar aplicaciones tan extremas e inusuales como la manipulación directa del espacio-tiempo y la continuidad de la conciencia después de la muerte, llegando a discutir la técnica de transferencia de esencia.
Viajó al Valle de los Señores Oscuros en Corriban buscando contacto con los Sith muertos hace mucho tiempo, pero no encontró ninguno en la tumba de Graus o en el trono de Sorthus-Sin. Sin embargo, cuando abordó su nave para abandonar el planeta, tuvo una visión del espíritu de amonestación de Marca Ragnos. El Señor Oscuro muerto hace mucho tiempo desafió el reclamo de Plagueis por el título y criticó su plan para desmantelar las tradiciones de Corriban, pero no ofreció respuesta a ninguna de las preguntas e inquietudes del Moon. Después de esta experiencia, Plagueis siguió sin estar convencido de la realidad de la vida después de la muerte del cuerpo. El manuscrito también incluía sus pensamientos sobre la leyenda de Mortis, en cuya sección Plagueis afirmó que crear al elegido, no para salvar al Jedi sino para ser una extensión de su voluntad, sería un asunto trivial una vez que dominara el arte de manipular los midichlorianos. El manuscrito superviviente concluyó con la interpretación de Plagueis de la profecía Sith Ari como una descripción de sus logros, aunque rechazó el concepto de profecía. Alrededor del año 42 antes de la batalla de Yavin, Plagueis finalmente le quitó la vida a Ben-Amis, luego lo resucitó y lo mató de nuevo repitiendo el proceso hasta que los órganos del Bit se agotaron y finalmente murió. Tanto Sidious como 11-4D estuvieron presentes. Sidious y Plagueis luego entraron en un trance meditativo y lograron inclinar la balanza a favor de la oscuridad. Plagueis intentó ir un paso más allá e intentó crear vida acercándose mentalmente a los habitantes de la galaxia, un acto en violación directa de la naturaleza de la fuerza. Plagueis y Sidious intentaron crear un ser de su propio diseño, vertiendo intención maliciosa en ondas a través de la fuerza a los innumerables midichlorianos esparcidos por toda la galaxia. Sin embargo, el experimento no rindió frutos, ya que Plagueis percibió que la fuerza se volvía silenciosa ante su sondeo. Plagueis había desarrollado una teoría de que la fuerza se oponía activamente a los esfuerzos de los Sith y vio cada revés bajo esta luz. En el 33 antes de la batalla de Yavin, Plagueis y Sidious provocaron un conflicto clave para avanzar en sus objetivos. Instaron a los Jinchorri a una guerra agresiva que concluyó con múltiples victorias para el plan Sith. Plagueis pensó que los Jinchorri, una raza inmune a los trucos mentales, eran buenos anfitriones y entrenadores potenciales de un ejército clonado secreto que planeaba usar para destruir a los Jedi. Aunque esto no sería el caso en última instancia, la resolución del levantamiento Jinchorri resultó ser de gran beneficio. En términos de simple derramamiento de sangre, el conflicto vio la muerte de 7 Jedi, uno de los cuales era miembro del Consejo, pero de mayor valor a largo plazo, los Jinchorri telepáticos manipuladores inmunes fueron eliminados como una amenaza para el surgimiento de los Sith al verlos derrotados y aislados en su propio mundo. Pero quizás lo más significativo es que el incidente de Jinchorri socavó gravemente la cancillería de Finis Valorum. Esto creó las circunstancias necesarias para que Palpatine ascendiera a la supremacía política en la República. Furioso por la reciente legislación de impuestos de envío del Senado Galáctico, que prometía afectar no solo las zonas de libre comercio de la galaxia, sino también la Federación de Comercio, el virrey Nut Gunray, algo tranquilizado por la confianza de Darth Sidious de que Naboo era lo suficientemente importante como para garantizar el interés galáctico en su bloqueo planeado del planeta, ahora estaba lo suficientemente preparado para ejecutar la directiva de Lord Sith de cerrar todo el comercio con Naboo. Pero debido a las recientes amenazas y filtraciones de información que incluyeron el incidente del holocrón Mon Char-Pavan, pero también el compromiso fallido de los nemoidianos de las fundaciones secretas del ejército droid Eneos y Alas Prime, Darth Plagueis ordenó a Sidious que pospusiera el bloqueo hasta después del mitin político de Coruscant. En preparación para el próximo conflicto que se llamaría las Guerras Clon, Darth Plagueis ordenó que estas brechas recientes se solucionaran parcialmente mediante la reubicación de Bactoid Armor en el planeta Geonosis. Había sido en la reunión política en la instalación orbital perlemiana, organizada por el canciller supremo Valorum sobre Coruscant, que Plagueis había acercado a Saifo Dyas, quien estaba presente junto con los maestros Jedi Yoda, Mace Windu, Ade Gallia y Seo Bat. Con la galaxia aparentemente al borde de la guerra civil, las preocupaciones de Saifo Dyas se habían vuelto aún más urgentes y el Consejo Jedi aparentemente no estaba dispuesto a escuchar las advertencias de fatalidad de su compañero Jedi. Como tal, Plagueis se aprovechó de los temores de los Jedi, convenciéndolo de que era necesario crear un ejército capaz de defender a la República ahora, mientras aún había tiempo para brindarle una oportunidad de luchar. Plagueis, en su personalidad de alter ego, se acercó a Saifo Dyas tal como lo había hecho 20 años antes en Sereno y profesó abiertamente una vez más que se acercaba una oscuridad creciente. Una vez que albergaba escepticismo, Saifo Dyas ahora estaba totalmente de acuerdo con las afirmaciones de Damas, y el Lord Sith, encapuchado, avanzó un paso más. Informó a Saifo Dyas de clonadores en camino que podrían formar un ejército, uno que el mismo Damas estaba preparado para financiar completamente y mantenerlo en reserva hasta que fuera necesario. El maestro Jedi, que todavía dudaba en tomar medidas audaces, fue al menos persuadido de aceptar el argumento de Damas y consideraría seriamente el asunto. Después de la batalla de Tid, con la muerte de su antiguo aprendiz Qui-Gon Jinn, Dooku renunció a la Orden Jedi y luego cayó al lado oscuro de la fuerza, convirtiéndose en el nuevo aprendiz de Darth Sidious.
Fue en ese momento que Saifo Díaz, habiendo asentado su mente, se acercó a los kaminoanos y solicitó un ejército de clones para la República. Con los fondos proporcionados por Damas Holding, Saifo Díaz pagó a los kaminoanos y Dooku reclutó al célebre cazarrecompensas Jango Fett con su reciente y exitosa recompensa de capturar al líder de bando Gorako Maribosa para que sirviera como prototipo del ejército clon. Poco sabía el maestro Jedi, sin embargo, que Sidious y Dooku se habían enterado de esta medida clandestina tomada bajo el consejo de Damas y juntos planearon los pasos para asegurar la muerte de Saifo Díaz. Mientras la estrella de Palpatine ascendía en la escena política de Coruscant, Plagueis continuó con sus investigaciones. En el 34, antes de la batalla de Yavin, creía que estaba cerca de un gran avance que lo salvaría a él y a su aprendiz de la muerte. Durante la crisis de Naboo del 32, antes de la batalla de Yavin, Plagueis y Palpatine se dieron cuenta de que Anakin Skywalker, un esclavo humano de Tatooine, poderosamente sensible a la fuerza, se encontraba al borde del abismo en la fuerza y que había nacido casi al mismo tiempo que habían saturado la galaxia con el lado oscuro una década antes. Plagueis se convenció de que los midichlorianos, que no estaban dispuestos a cumplir con la usurpación antinatural del poder de la fuerza por parte de él y Sidious, había contraatacado en represalia, concibiendo un salvador para finalmente destruir a los Sith, el profetizado elegido, a quien Plagueis se había esforzado blasfemamente por crear o engendrar en el pasado. Palpatine informó a su maestro de la llegada del niño a Coruscant y Plagueis se sintió obligado a conocer a Anakin por sí mismo. Pudo obtener acceso a la suite de Palpatine donde se alojaba Anakin usando un truco mental en una de las doncellas de la reina, quien sin embargo informó a Damas que acababa de extrañar al niño. Por primera vez, Plagueis comenzó a temer que los Sith estaban en peligro de ser destruidos y de hecho se hizo responsable, ya que interpretó la creación de Skywalker como si la fuerza les devolviera el golpe a él y a Sidious. Anteriormente se había jactado de ser capaz de crear al elegido de la profecía, como su maestro esperaba de él. Ahora su prioridad era evitar que el niño cayera en manos de los Jedi. Mientras Plagueis espiaba la salida de los Jedi, la reina de Coruscant, donde vio por primera vez al niño prodigio, recibió una visión de un cyborg vestido con una armadura oscura y un casco oscuro, lo que confirmaba sus temores de que este niño cambiaría el curso de la historia de la galaxia. Por lo tanto, no queriendo que los Jedi entrenaran al niño, le ordenó a Sidious que Darth Maul matara a Qui-Gon para evitar que su catastrófica visión de la fuerza se hiciera realidad. Sidious, como garantía adicional, ya que conocía bien la reputación y el estado de Kenobi, que estaba al borde de convertirse en caballero Jedi y tal vez podría tomar al niño como su propio aprendiz, ordenó que tanto el maestro como el Padawan fueran asesinados. Dando la noche libre a la Guardia del Sol, Plagueis se retiró con Palpatine y 11-4D a su suite del ático, donde en celebración Plagueis y su aprendiz bebieron vino sulustano. Sidious felicitó a Plagueis por su parte del plan y le dijo que se esforzaría por estar a la altura de las expectativas de Plagueis y cumplir con su responsabilidad. Sidious ensayó varias veces el discurso que daría al día siguiente ante el Senado después de ser elegido canciller a pedido de Damas, diciendo que la República había estado intacta durante milenios gracias a seres en gran parte invisibles cuyos logros debían salir a la luz, como Ego Damas II. A medida que avanzaba la noche, Palpatine enmendó y corrigió su discurso con la crítica de Plagueis mientras bebían más y más vino, intoxicando a Plagueis con los alimentos sulustanos. Aunque Plagueis intentó dejar de beber, su aprendiz no se lo permitió, lo que obligó al Moon a intoxicarse hasta el punto de empezar a dormir. Mientras Plagueis dormía, el humano de Naboo arrojó relámpagos a su maestro, lo que despertó al Moon. Mientras se burlaba de Damas, Sidious lanzó más y más rayos a Lord Sith, destruyendo su dispositivo de respiración y asfixiando a Plagueis. Aunque Plagueis había negado su muerte, temía que pudiera suceder e intentó ponerse de pie y luchar. Sin embargo, cayó sobre el sofá gracias a su intoxicación. Fue asesinado lentamente por la mañana, eventualmente asfixiándose y perdiendo la vida, una que creía que nunca perdería con sus estudios de midichlorianos. Con la atención de la galaxia enfocada en el nuevo canciller, la muerte de Godamas II apenas fue notada por la galaxia en general, una galaxia de la que se había alejado por completo en sus últimos 20 años. Los miembros del clan bancario intergaláctico se negaron a revelar información sobre el funeral de Damas o sobre la disposición de sus posesiones. Sidious guardó los restos de su maestro en una de las urnas de espíritu que tenía en la entrada de la oficina privada en Coruscant. Aunque Plagueis supuestamente le enseñó a Palpatine todo lo que sabía, el propio Palpatine también había participado en el intento fallido anterior de manipular midichlorianos que resultó en el nacimiento de Anakin. El propio Palpatine no pudo dominar completamente las enseñanzas de Plagueis para engañar a la muerte a través de la fuerza, a través de midichlorianos, y se vio obligado a confiar en cuerpos clonados para sostener su espíritu. Sidious habló poco de Plagueis a su aprendiz Tyrannus, quien conocía al Moon como Ego Damas II. Sidious usó la historia de Plagueis para seducir a Anakin Skywalker para que se convirtiera en Vader. La tragedia de Darth Plagueis el Sabio, la leyenda del Sith del canciller Palpatine, hablaba de las habilidades de Plagueis para crear y preservar la vida. Según Palpatine, la trágica ironía era que, aunque podía evitar que otros murieran, no podía salvarse a sí mismo. Skywalker, buscando el poder de Plagueis para salvar a su propia esposa Padme, más tarde se convirtió en aprendiz de Sidious. En las décadas siguientes, Sidious solo le dio a Vader breves pistas sobre Plagueis.
Personalidad y rasgos. Darth Plagueis era considerado un místico a pesar de que buscó desarrollar un sistema completamente racionalista de estudio de la fuerza. Estaba entre los pocos Lores Sith que tenían serias dudas sobre la existencia de los fantasmas de la fuerza, incluso después de enfrentarse al supuesto fantasma de Marka Ragnos. Plagueis era un devoto del lado oscuro y un amante de las cosas arcanas y de otro mundo. Obsesionado con la perspectiva de la vida eterna y las ideas de la generación espontánea, permaneció concentrado en los asuntos del mundo material, aunque en años posteriores Darth Vader reflexionó que Plagueis también había deseado una forma de preservar el yo inmaterial después de la muerte del cuerpo. Aunque Plagueis como Lord Sith rechazó la moral común y los lazos interpersonales como restricciones artificiales fabricadas por los débiles para controlar a los fuertes, desarrolló un vínculo genuino con su aprendiz Sidious en un intento de romper el ciclo de muerte iniciado por Bane y así promover sus propios objetivos. Sin embargo, el esfuerzo de Plagueis no fue correspondido y Sidious finalmente traicionó y asesinó a su maestro a sangre fría. Plagueis era sabio y poseía una mente lógica y su aprendiz Sidious creía que la medida en que volvía la vista hacia adentro era la fuente de su poder y conocimiento. Creía que el poder se ganaba gradualmente comenzando con uno mismo y culminando con el control de la galaxia. A medida que crecían sus propios poderes se volvió temeroso de nada más que de perder ese poder. Plagueis tenía un miedo patológico a la muerte y esta fue la razón principal por la que Darth Tenebrous lo eligió como aprendiz. Tenebrous le proporcionó la inmortalidad mientras que Plagueis le proporcionaría a Tenebrous acceso al elegido, o eso pensaba Tenebrous. Eventualmente logró un nivel de control de midichlorianos que le permitió matar y resucitar seres conscientes, así como regenerar partes dañadas o envejecidas de su cuerpo a través del contacto mental directo con los orgánulos, y llegó a verse a sí mismo como el Sith Ari, el ser libre de toda restricción. Sin embargo, debido a su arrogancia y su falta de habilidad precognitiva resultado de la infección maxicloriana, así como la incapacidad de darse cuenta de que Sidious lo estaba manipulando y engañando, nunca vio venir su propia muerte. Plagueis pensó que los secretos de la inmortalidad no estaban destinados a los seres comunes, ya que creía que si todos los conocían, la estructura de la civilización se desestabilizaría. Especialmente no quería que los seres comunes supieran los secretos, ya que cualquier tonto podría perpetuar su ignorancia. Poderes y habilidades. Con la fuerza, Plagueis pudo manipular la esencia de la vida. Plagueis podía salvar a otros de la muerte y cuando su poder se aplicaba al extremo podía crear nueva vida a partir de los midichlorianos que se encuentran en todas las formas de vida. Otro ejemplo extremo de las aplicaciones de esta técnica es cómo podría usarse para resucitar a los muertos, como se muestra cuando se usó con Darth Venamis en el 42 antes de la batalla de Yavin para resucitarlo muchas veces. Plagueis también descubrió la capacidad de retener la propia identidad en la fuerza mientras se volvía uno con ella, pero esta forma de sobrevivir a la muerte no le atraía, ya que no estaba preocupado por el mundo no material. Plagueis también era hábil en el combate con sables de luz, y aunque desdeñaba usar su espada en combate, consideraba los duelos con sables de luz como asuntos tediosos. Tenebrous vio a su aprendiz como un maestro del arte. Experto en las aplicaciones menos ortodoxas de la fuerza, era experto en conjurar ilusiones de la fuerza, lo suficientemente convincentes como para engañar a Sidious. Plagueis era un combatiente muy capaz, absorbía rayos blaster y luego los canalizaba en rayos de la fuerza, una habilidad en la que también era muy hábil. Mientras luchaba contra sus asesinos, Plagueis pudo usar una técnica de aturdimiento del corazón para evitar que 2 de sus 3 corazones fallaran y conjuró una onda de fuerza tan poderosa que pudo atomizar a 6 de sus atacantes. Su bramido de fuerza era tan poderoso como cualquier arma sónica y podría convertir cualquier objeto en un proyectil mortal con solo un aplauso. Aunque Plagueis perdió la previsión después de que Tenebrous muriera en sus manos, ese poder pareció reaparecer un día después del asesinato de Tenebrous, como se demostró cuando recibió una visión de batalla de Baldemic. Más tarde, días antes de su propia muerte, vislumbró eventos que rodearon a Darth Maul y Anakin Skywalker, respectivamente. Más allá de sus poderes de la fuerza, también era un astuto manipulador de los demás, y era hábil en la gestión de sus negocios y otras responsabilidades de la vida que llevaba además de su papel como Sith. Bien, pues este ha sido el holocrón de Darth Plagueis el Sabio, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar un like, un comentario, suscribiros y compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.